saludar a Evita, que está en el teléfono, porque hay algún tema por ahí pendiente, Rosita y Omar, que Evita nos va a tratar. Evita está en el teléfono, tuvo algún problema para llegar, pero aquí la saludamos. Evita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes a todos en la mesa y a Rosita, a Omar y a todos los que nos escuchan. Tienes un tema muy caliente. A ver, platícanoslo. Pues yo tengo dos temas para comentarles rapidísimamente. Primero, el Semanario Judicial de la Federación está celebrando 150 años de existencia. Para los amigos que no lo conocen, el Semanario Judicial es el lugar donde se conservan todas las tesis que se han dictado por parte de los tribunales federales y fue creado en 1870 por el presidente Benito Juárez. Se han ido cortando o clasificando por épocas dependiendo de una serie de circunstancias políticas y legales, y en la actualidad estamos en la época número 10, que inició en 2011 cuando se promulgaron las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Ese sería un tema. Y en segundo lugar, pues hablar un poquito acerca de los esquemas reportables. Estos esquemas reportables es una figura que se creó por imposición de la OCDE para variar a nuestro gobierno y que trae como consecuencia la existencia, la adición de un título sexto en el Código Fiscal de la Federación que va a partir del artículo 197. Esto impone la obligación a todos los asesores fiscales, sean personas físicas o morales, de reportar, de presentar un informe a la autoridad fiscal señalando cuáles son los métodos, estrategias, formas en que está aconsejando, asesorando al cliente para obtener un beneficio fiscal. Esto cuando se dio a conocer en la reforma que entró en vigor el año pasado, el 1 de enero de 2020, para ser preciso. se estableció por disposición transitoria, 2020, se estableció por disposición transitoria que entraría en vigor a partir del 1 de 21, es decir, se dio un año para que tanto la autoridad, los asesores y los contribuyentes pudieran estudiar el tema, el asunto y pudieran estar listos para cumplir con esta obligación. Cuando lo dimos a conocer, pues todo el mundo se preocupó y dijo, no, pues yo ya que voy a ser asesor fiscal. Sin embargo, debemos de destacar que no por el hecho de que tú seas un asesor en materia fiscal, ya en automático tienes la obligación, sino que se deben de cumplir ciertos requisitos que están en la obligación de revelar. Es que se corta el audio. Esquema. ¿Nos repites los requisitos que hay que cumplir? ¿Cuáles son esos requisitos? Eso de los esquemas reportables no sé ustedes, es algo muy delicado y de mucha envergadura para todas las personas físicas y morales que se acerquen a su cliente pues para darles asesoría. Entonces, está muy vigilado ya. A ver, Evita otra vez. Espero que me escuchen mejor en esta ocasión. Sí, ya te oímos mejor. Sí, les decía, perfecto. Les decía que no en todos los casos, no invariablemente, la persona físico-moral que da asesoría fiscal queda en el supuesto de revelar un esquema reportable, sino que tiene que ser cuando se cumplan los requisitos que establece el artículo 199 del Código Fiscal. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y que tenga las siguientes características. 1, que evite que haya o que se dé el intercambio
de información fiscal o financiera automática. Todos recordaremos que a partir del 15 de julio de 2014 surgió la obligación de todos los países miembros de la OCDE de hacer este intercambio de información. Si la asesoría que da este asesor fiscal evita ese intercambio y trae como consecuencia de ello un beneficio fiscal en México, entonces existe la obligación de revelar el esquema reportable. Segundo, cuando evite la aplicación del artículo 4B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se refiere a las empresas transparentes fiscales. Tercero, cuando consista en uno o más actos jurídicos que permitan la transmisión de pérdidas fiscales. Esto va de la mano con el artículo 69b bis del propio Código Fiscal de la Federación, que significa que realices varios actos jurídicos a través de los cuales crees una pérdida fiscal en una empresa de un grupo, esta empresa se la transfiera a otra empresa del mismo grupo y la que generó se salga del grupo. En este caso, también estamos obligados a generar o revelar el esquema reportable. En siguiente lugar, cuando haya una serie de pagos u operaciones interconectadas que permitan la creación de un gasto que finalmente se regrese. Es decir, estamos haciendo únicamente todo un esquema, toda una maquinación para que te veas beneficiado de una deducción y sin embargo el dinero retorne a la persona en cuestión. Y en otro caso también cuando tú involucres operaciones entre partes relacionadas. Hemos comentado que para 2021 la autoridad fiscal en la reforma que implementó, que todos ya estudiamos, está poniendo mucho énfasis a todo lo que son las partes relacionadas, porque se considera que es una de las herramientas más utilizadas, más eficientes para erosionar la base gravable. Entonces, por eso es que en casos de que estés involucrando operaciones entre partes relacionadas, vas a caer en el supuesto de esquemas reportables. Otro supuesto, se evite constituir un establecimiento permanente en México para evitar la doble tributación. Aquí también estamos hablando de un esquema que surge desde México o desde el extranjero, buscas obtener un beneficio fiscal, apoyándote para eso en que la persona físico-moral del extranjero no tenga una residencia, no tenga aquí un domicilio fiscal. Y también se da esto cuando involucras la transmisión de un activo depreciado en forma total o parcialmente para que otro contribuyente, a pesar de que ya está depreciado, lo vuelva a depreciar. Ahí estás creando tu ingeniería. Otro caso, cuando involucra un mecanismo para poder llevar a cabo deducciones especiales, deducciones específicas. Y finalmente, cuando evita la identificación del beneficiario de ingresos o activos. En ese caso, como ves, todos los casos que involucramos, estamos hablando de que se están creando mecanismos por parte de un ente para lograr el beneficio fiscal aquí en territorio mexicano. Otro supuesto, son únicamente 14, ya vamos en el 11 para que nadie se desespere. Cuando se tengan pérdidas fiscales, faltan 3, ¿no? Nos faltan 4 nada más, la 11, la 12, la 13 y la 14, sí. La 11, cuando se tengan pérdidas fiscales
cuyo plazo para realizar su disminución esté por terminar. Y sin embargo, a través del mecanismo que se pueda estar creando con esta asesoría, tú alargues, prolongues la utilización, la disminución de esas pérdidas fiscales en la utilidad fiscal. La número 12, cuando se evite la aplicación de la tasa del 10% que se establece para el caso de las utilidades o dividendos. Fracción 13, cuando se otorgue el uso o goce de un bien. Y el arrendatario, es decir, el que lo utiliza, el que no es el propietario, a su vez otorgue el uso o goce temporal a un subarrendatario, que en este caso puede ser el propio arrendador. Fíjate, las figuras tan sofisticadas que se pueden crear. Tú eres el dueño, yo soy la arrendataria, tú me lo das a mí y sin embargo yo te lo subarriendo para que tú como dueño original lo puedas explotar, lo puedas utilizar. Y en esa medida, obviamente, crear la deducción fiscal. Y la fracción 14, la última, cuando involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores a un 20%. En ese caso, estas diferencias afecten el cálculo de depreciaciones. En todos estos supuestos que son muy claramente identificados, es cuando ese asesor que está creando esa ingeniería para lograr este resultado, este beneficio fiscal en favor del contribuyente, es cuando va a surgir la obligación de revelar o de presentar el esquema reportable. Bueno, y las si multas, no lo hiciera el asesor, sí, vamos para allá. Y nada más te quiero comentar, y cuando no lo hace el asesor fiscal, entonces la obligación va a pasar al contribuyente. Es decir, el contribuyente, el asesor puede decir, oye, no, yo no creé ninguna forma de esquema. Si algo está sucediendo, esto es creación, esto es del propio contribuyente. En ese supuesto, si la autoridad se va a voltear con el contribuyente y este va a poder decir si es cierto o no es cierto, y dependiendo de lo que se logre demostrar, es que se va a poder sancionar al asesor o al propio contribuyente. Y adicionalmente tenemos que recordar que para 2021 se modificó el artículo 49 del Código Fiscal para establecer que son sujetos de visitas domiciliarias los asesores fiscales, pero visitas domiciliarias muy específicas que proceden con quien se encuentre en el lugar sin que tenga que haber un citatorio previo. Es decir, llega la autoridad, toca en el domicilio y quien le abra, con quien se encuentre, lleva a cabo la revisión con el propósito de advertir por parte de la autoridad exactamente qué es lo que está pasando. La sorpresa, ahí el lenguaje mexicano, el caer con las manos en la masa, es lo que la autoridad considera como un elemento específico. Oye, qué completa tu exposición, ¿eh? Muchas gracias. Las reglas específicas ya están en Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, la que se publicó el 29 de diciembre de 2020, que el día 28 vamos a dar la plática. Bueno, Rosita va a ser la que va a llevar la batuta, pero el día 28 vamos a hablar de todo esto, cómo se debe de hacer, en qué forma, qué fechas, porque tiene que hacerse un informe. Inclusive se habla de una declaración complementaria en esta materia. En el caso de que se tenga que avisar algo especial, la autoridad nos va a dar un numerito cuando revise el esquema reportable y lo encuentre que reúne requisitos legales y que es permisible para que se siga utilizando. Y ese numerito lo va a poner en su declaración el contribuyente. Y con la autoridad
saber que ese esquema está autorizado y que no hay nada raro. ¿Qué es lo que podemos comentar en torno a este tema ya como una pequeña conclusión, aunque hay mucho que decir sobre este tema todavía? Primero, que la autoridad va a obtener toda la información de los contribuyentes y de sus asesores acerca de lo que se podría llamar el know-how, la alta ingeniería en materia fiscal, porque Exacto, si sí. pudimos advertir de los temas que son objeto de esquemas reportables, pues no es el si estás poniendo el registro en el catálogo, en la cuenta tal o en la cuenta tal del catálogo, sino son esquemas de mucha trascendencia. De alto nivel yo le podría llamar. Creo que Muy es bien. la expresión más indicada. Bueno. Entonces, la autoridad va a poder llenar todo su tablero, todo su, pues toda su información con esto, lo cual le va a permitir establecer mejores estrategias para sus revisiones y para sus defensas fiscales. De tal manera que va a ser como meterse a la cueva del ratoncito, del contribuyente, y poder ver todo lo que está sucediendo ahí en la cocina, ¿no? Qué se está gestando, cómo se está haciendo, y de esa manera, pues, llevarnos ventaja. Muy bien. Eso es lo que pretende la autoridad.